Hola a todos y todas, estamos acá en el pabellón de lectores con una de las escritoras españolas contemporáneas del momento, que arrancó primero con poesía, pero en sus últimas dos novelas nos ha llevado por un camino muy interesante y entender y ver diferentes visiones de nuestra relación como seres humanos. Vamos a hablar también de lo que es la maternidad, vamos a hablar de lo que es el tema de llevar el dolor, vamos a hablar de muchos temas maravillosos acá. Hola Loa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, pues muy bien, muchas gracias. Aroa Moreno nos acompaña hoy con una novela que se llama La Bajamar. Lo dije bien, ¿cierto? La Bajamar. Cuéntame un poco de la historia. Bueno, pues esta es una novela que cuenta una historia a tres voces de tres mujeres que son tres generaciones de una misma familia, una abuela, una madre y una hija, aunque las tres madres y las tres hijas a su vez, y que van a encontrarse en la casa familiar en el País Vasco, al norte de España, en un momento complicado de la vida de las tres. La más joven, que vive en Madrid, deja atrás a un marido y a una hija después de una crisis de pareja, y regresa con la excusa de grabar a su abuela los recuerdos de la guerra civil y del exilio de la abuela. Regresa a la casa familiar un poco para encontrar el punto de partida para volver a recomponer su identidad que en ese momento, después de haber sido ella madre, está un poco rota. ¿Cuál fue el mayor desafío de construir la novela? Pues fíjate que como te decía, son tres voces, ¿no? La que más me costó escribir y yo creo comprender fue a esa mujer más joven, que es una mujer a la que yo le puse mi edad, a la que le puse una hija de la edad de mi hijo, y aún así me costó mucho entender al personaje, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué una madre en el mundo contemporáneo, ahora en una situación de bienestar, con una pareja que responde como padre, por qué estaba en ese estado de tristeza, ¿no? De amargura? ¿Por qué tenía ansiedad? Comprender a ese personaje y que el personaje explorara la posibilidad de abandonar a su hija, creo que fue el mayor reto. Luego había otros retos técnicos, ¿no? Como conseguir encontrar un testimonio de una niña de la guerra, ¿no? Que se hubiera marchado al exilio en el 1937, recomponer la historia del País Vasco. Yo no soy de allí, yo soy de Madrid, pero sí estaba viviendo largas temporadas en el País Vasco en ese momento, y de pronto como hacerme con ese territorio históricamente, políticamente, un lugar que ha estado tan pensado durante todo el siglo XX, pues también tuvo su dificultad, ¿no? Pero era algo que yo sabía que iba a leer, iba a entrevistar gente y lo iba a sacar adelante. Me encanta ese tema de entrevistar gente, porque sí, cuando yo arranqué me dio una angustia, yo dije, no, debe ser algo como lo que estás haciendo, porque ahora hacen novelas de sus propias historias, pero no, esto lo manejaste una investigación, pero es una historia real. Y esta historia del niño que se ahoga, que otro niño lo empuja, es bastante dura. Y cuéntame un poco cómo fue ese tema de investigación, cómo te llegó la historia. Bueno, esto es muy bonito y además ha tenido un final feliz, porque a la salida de un club de lectura en San Sebastián, que es una ciudad del País Vasco, se me acercó un hombre y me dijo que él tenía una historia de exilio. Mi novela anterior también habla del exilio de una familia comunista en la Alemania democrática. Y bueno, me dijo que si me apetecía tomar un café con él, y él me contaba su historia de la familia, y yo no sé por qué, pues por algo de la intuición, ¿no? Le dije, vale, sí, y al día siguiente nos tomamos un café y él me cuenta el exilio de su madre y de sus hermanas a Bélgica, niñas de la guerra. Del País Vasco salieron casi 5.000 niños en 1937 a bordo de buques de guerra rumbo a Rusia, a Reino Unido, a Francia, no se sabía muy bien. Y también me cuenta, ¿no?, que su abuela, que había llevado a estas niñas allí, las había entregado al barco sin saber su destino, se había quedado con el más pequeño de sus hijos, porque era asmático, era un niño frágil, y no se atrevía, ¿no?, a quedarse sin ninguno de sus hijos con ella, ¿no? Como una madre no puede quedarse sin ninguno. Y cuando él me cuenta que regresan a la aldea después de la guerra civil, y ese niño que ha sobrevivido a los bombardeos se cae al agua y se ahoga porque no les enseñaban a nadar en esa época, ¿no?, que es como arranca la novela, no les enseñaban a nadar, y esa madre tiene que esperar a que baje la marea en la ría para que emerja el cuerpo del niño. No sé, a mí cuando me lo contó fue como
se me erizó la piel, se me caían las lágrimas y volví a Madrid y escribí ese primer capítulo. Y le escribí a él y le dije, ¿tú me contarías bien la historia? Y llegó la pandemia, llegó el confinamiento y él iba a casa de su madre todos los días y le iba haciendo preguntas sobre su vida y me las iba enviando a mí a través de audios de WhatsApp. Era la primera vez que él le preguntaba a su madre, ¿no? Que de alguna forma eso también le ha servido a él como registro de la memoria familiar y a mí para trabajar la voz de Ruth, de la mayor de las mujeres. El resto de la familia es otra que yo he inventado, ¿no? Pero bueno, recibí ese tesoro familiar que traté con respeto y a la vez con la libertad de escribir, ¿no? Que tiene las dos cosas. Cuando recibes algo así te sientes responsable de ello, pero a la vez no puedes renunciar a la libertad creativa del escritor. Claro. Mira que los latinoamericanos vemos a España como si fuera un grupo colectivo unido. Así. Entonces nosotros no vemos la diferencia, no conocemos muy bien, digamos, la historia del País Vasco, o de los catalanes, sí, o toda esta discusión. Y el libro nos hace un recorrido sobre como la historia tanto de esa zona como la violencia alrededor de eso, a partir de la abuela, la mamá y la hija. ¿Cómo fue esa construcción histórica que creo que es esencial y que está muy bien narrada y que lo va llevando a uno y además lo va enseñando a uno? Eso es algo muy interesante. Pues cuando yo me empecé a plantear la novela, ¿no? Y quería comprender ese lugar que estaba habitando, empecé a mirar hacia atrás, ¿no? Y por mi propia situación personal, que era madre, empecé a preguntarme cómo habían vivido la maternidad mujeres a lo largo del siglo XX en ese lugar. Y me di cuenta que a ese lugar pues, se había vivido todos estos conflictos, ¿no? Que acababan en el siglo XXI cuando ETA, finalmente el grupo armado ETA, entrega las armas, ¿no? Como había sido ser madre en la Guerra Civil de 1936 al 39, ser madre durante la dictadura, ser madre en lo que se llaman los años del plomo, que fueron los años más duros de la violencia, donde casi a diario moría alguien. Y cómo era ser madre ahora, ¿no? Entonces toda la historia de ese lugar complicado políticamente y que yo como española también había asistido, ¿no? al desarrollo del conflicto. Yo nací en 1981 y los años 80 fueron los más, y 90 también, ¿no? los más complicados. Bueno, pues tuve que revisar, ¿no? O sea, tuve que hacer un análisis de cómo una sociedad que vive en una región de mi país había asistido a tanta represión y a tanta tensión política e histórica, ¿no? Y cómo las madres habían sacado a los niños adelante. La guerra está muy contada en las novelas, está contada la dictadura, también hay novelas acerca de ETA, ¿no? que han sido superventas, pero siempre se olvidaban de las mujeres, ¿no? De las que estaban en la retaguardia, y ahí es donde a mí me interesó poner el foco. Tenemos estos tres personajes que son maravillosos, todos se van uniendo porque se quiere hacer la menor quiere hacer un documental y comienza a grabarla, ¿no? Entonces comienza esta grabación y la abuela dice: siempre teníamos al hermano muerto en la boca. Ese concepto me parece bellísimo porque cada una, además del embarazo, tiene un motor, y creo que el concepto del duelo sería como uno de esos motores que está presentes ahí. ¿Cómo es el duelo como motor de una historia? A ver, La Bajamar, yo entiendo que es una novela oscura donde de pronto hay ciertos momentos de luz, ¿no? Que tienen mucho que ver con esa abuela, ¿no? Que es la que ha vivido el duelo más de cerca, pero sin embargo tiene una forma, supongo que por la edad, de comprenderse y de comprender la historia muy luminosa, ¿no? Pero fíjate además, que... con la mamá de ella también, como con la bisabuela. Sí, es que son tres historias, pero son cinco, porque hay una bisabuela y hay una niña luego después, ¿no? Que además se van llamando todas igual, casi de forma capicúa, ¿no? Como eslabones de una cadena infinita. Y bueno, o sea, me apetecía también contar cómo algo que había sucedido en los años 30 o en los años 40, ¿no? Primeros de los años 40, que es ese niño que se cae y se ahoga y no se les cae nunca de la boca a nadie de la familia y lo recuerdan, ¿no? Afecta a todas las generaciones de mujeres, a su forma de quererse, a su forma de cuidar a los hijos, de ser súper protectoras, que luego todo esto tiene un giro al final de la novela que el lector podrá ver que se puede comprender todo de otra manera, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que hay familias donde sucede
sucede algo que les cambie para siempre. Hay algo que me parece muy interesante, que es que se está desarrollando muy bien en la escritura contemporánea moderna, y se están haciendo muy bien las escritoras, y que claro, que uno conoce, es el tema de las diferentes visiones sobre el concepto del embarazo, ¿no? Porque siempre la mamá tiene que ser feliz y toda la vaina, y eso no es verdad. Entonces, por supuesto que no. Y hay un tema narrativo muy bello al respecto dentro de la novela, y hay unas preguntas que vas dejando alrededor de esos tres casos. Cuéntame un poco al respecto. Bueno, es que, o sea, cuando yo fui madre descubrí muchas cosas, ¿no? Esto es que parece que somos nuevas, ¿no? Pero es que no nos las han contado, y no nos las han contado, no quiero decir que nadie nos la cuente, que venga nadie a contárnosla, ¿no? Sino que se ha acabado la tribu, ¿no? Antes se criaba en comunidad, se veía cómo se amamantaba, se veía a los niños nacer, y ya no. Entonces yo nunca le había preguntado a mi madre si había tenido miedo cuando yo era pequeña, ¿no? Si ese miedo que yo sentía que me pasara algo y no pudiera responder ante mi hijo, ella lo había tenido mi abuela. Y por otra parte, o sea, tuve que hacer como un ejercicio muy profundo de cómo veía yo a mi madre y lo egoísta que era al mirarla, ¿no? La veía como mamá, siempre, ¿no? No le ponía nombre. No veía a la mujer que estaba diariamente durante mi infancia, mi juventud, allí, presente, ¿no? Los padres casi siempre son ausentes. Nos acordamos muy bien de cuando vinieron no sé qué día y nos llevaron a tal, porque fue una vez, pero la madre estuvo siempre, ¿no? Y entonces son mujeres que es que evidentemente, es que bajo la abnegación, ¿no? Hay mujeres que sufren, hay mujeres que están tristes, que quieren escapar, que están alegres, que tienen deseos, que sienten frustración, y me parece bonito comprender de esa forma tan profunda a nuestra propia madre. Y por otra parte, dando la vuelta a esto, basta ya también de la madre perfecta, ¿no? Yo a mi madre no la veo perfecta, mi madre se ha equivocado en muchas cosas, y ella también tiene que aprender a reconocer sus errores delante de su hija, ¿no? Que mi madre y yo estamos, o sea, tenemos una relación súper sana, pero quiero decir, o sea, generalizándolo, ¿no? Pongamos sobre la mesa mis errores como hija y tus errores como madre, y contémonos las cosas. Me encanta eso. Y también hay un tema, otras visiones de la maternidad, que es a veces uno se lleva bien con la madre, ¿no? Entonces hay el conflicto, hay el no hablar, lo que se oculta. Me parece, con lo que dices con lo del padre, pues, no, pues yo el recuerdo, digamos, la abuela dice, recuerdo cuando yo alcancé a ver, porque se iba al mar y volvía y lo veía unos 10 minutos. Claro, ¿y te acuerdas? Sí, y hay otro que es ausente, hay como pero lo que me parece muy interesante, que es la columna, es el tema de la relación madre-hija, diferentes y además temporalmente. Hablemos un poco al respecto. Bueno, yo creo que la relación madre-hija pasa como por muchas etapas a lo largo de la vida, y que tienen que acabar probablemente en una reconciliación. No me refiero a pedirse perdón, ¿no? Sino a ese reconocimiento mutuo de las mujeres que somos cada una. O sea, yo creo que cuando una es niña, la madre es una heroína, ¿no? Que viene, te soluciona todo, tu madre, ¿no? Tu ropa, tus necesidades, tu comida, te llevan, te traen. Y en la adolescencia se produce de forma natural como un rechazo hacia la madre, ¿no? Tú, ¿por qué no haces no sé qué, ¿no? Pues le reclamas, ¿por qué no eres la mujer que se va no sé dónde, ¿no? Y muchas pobres están ahí en plan, pues que te sigo cuidando todavía, ¿no? Por eso digo que después de eso, ¿no? Debería producirse la reconciliación. Muchas veces no pasa, ¿no? Porque la madre falta o por lo que sea, ¿no? Da igual. Pero creo que probablemente hayamos heredado, ¿no? Esta tensión también del patriarcado, ¿no? Del enfrentamiento entre las mujeres de una misma familia. Porque si las mujeres de una misma familia hablan, van a hablar también de ellos, ¿no? Y si se cae esa institución que es la maternidad, se cae la columna vertebral de la familia. Y si se cae la familia, se cae la columna vertebral de la sociedad. Es que yo creo que toda la sociedad está sujetada sobre esas mujeres que han hecho sacrificios para sacar adelante a los hijos a lo largo de toda la historia. Hiciste una biografía de Frida Kahlo. Hablemos un poquito de eso, como además hiciste poesía, periodismo, investigación, novela, pero metámonos en este tema de no ficción. ¿Cómo fue el desarrollo del respecto? Y de Lorca, ¿no? También. Y de Lorca. Bueno, estos fueron, o sea, en realidad me los encargaron hace un montón de años, pero son dos personajes que para mí
o sea, los amo, la verdad, ¿no? Sí. Y no se me ha pasado con el tiempo, no he renegado de ellos. Yo viví en México 2 años de mi vida y fue una experiencia crucial, de esas transformadoras. Acababa de terminar periodismo y me fui a vivir allí y me cambió, o sea, toda la realidad que yo veía y que además tenía que escribir en el periódico, no sé, fue impresionante, ¿no? Y Frida de alguna manera responde después de esa vuelta a España cuando yo escribo esta biografía. Y Lorca, bueno, pues es un poeta para mí fundacional, ¿no? Que no se acaba nunca, que lo sigues leyendo, me sé obras de teatro enteras de él y es curiosa también su contemporaneidad. Entonces, bueno, a mí hacer biografías me gusta porque de pronto es como que convives con esas personas que ya no están. Tiene mucho que ver también con el periodismo porque tienes que investigar, tienes que organizar, es como un reportaje larguísimo que tienes que hacer. Y, o sea, para mí todo lo que escribo es como una misma herramienta, ¿no? Donde mueves las diferentes ruedas, ¿no? para calibrarla, ¿no? En el periodismo tiene que estar la verdad por delante y en las novelas solo la verosimilitud, te lo tienes que creer como si fuera verdad, ¿no? Pero no hace falta que esté. Y la poesía, pues bueno, también es pues otra manera, ¿no? Otra forma de expresión hermosa, ¿no? Que en mi caso no viene siempre que quiero. O sea, yo sé que si me pongo a escribir una novela la voy sacando, ¿no? Día tras día, pero una poesía no, tiene que venir y darte el golpe. Tiene su momento. Sí, para mí sí. O sea, yo entiendo que otros escritores no, ¿no? Pero... Claro. Aroa, muchísimas gracias por acompañarnos hoy acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.